Bueno, sean bienvenidos a Confíes, su canal, un canal concentrado específicamente en orientar desde un enfoque académico, desde un informe aplicado, en el cual vamos a tener la posibilidad de aprender sobre las dinámicas en las cuales la información financiera se convierte en esos agentes relevantes que permite directamente la gestión en la capacidad de la toma de decisiones en cualquier tipo de organización. Confies como un espacio académico, pero también virtuado de buscar en aquellas personas, en aquellos emprendedores, en aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer sus capacidades a través del conocimiento. Es esta la bienvenida que comparto para con ustedes. El día de hoy vamos a estar integrándonos en un mundo asociado directamente a la gerencia financiera, en la cual estaremos identificando esas capacidades de análisis integral que podemos entender directamente desde los estados financieros, pero más desde un aspecto teórico, asociado obviamente a esa participación que nos permita desarrollar una comprensión amplia en las realidades de las herramientas del diagnóstico financiero, pero además de ello también cómo podemos identificar cuáles son esas estructuraciones que se dan en la formalidad de cómo están desarrollando la gestión de sus actividades, de sus operaciones, las organizaciones en términos generales. ¿Qué podemos enfatizar directamente en este espacio de encuentro? Una comprensión de las finanzas como un lenguaje especial, como un lenguaje gerencial que nos permite directamente conectar las estrategias en las organizaciones con los propósitos que se han establecido como una meta o un propósito de corto, mediano y largo plazo. De esa manera, consolidamos directamente este espacio para poder, obviamente, enfocarnos en esa capacidad que se pueden dinamizar desde diferentes tamaños organizacionales. En ese orden de ideas, quiero empezar a compartir con ustedes una pequeña presentación que preparé para ustedes en este espacio de colaboración en el proceso de aprendizaje de las dinámicas organizacionales. ¿Qué encontramos? Claro, obviamente, mi nombre, un gusto para con ustedes. Jefferson Quiroz Hernández, consultor empresarial especializado, docente de ciencias económicas, administrativas y contables, pero además de ello, magíster en gestión de organizaciones, especialista en formulación y evaluación de proyectos, ingeniero financiero y de negocios, con tarjeta profesional de el COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingenierías, que nos permite obviamente tener estos espacios de conversación en el cual garantizamos el conocimiento técnico, pero también fidelizamos la dinámica en la cual podemos comprender el conocimiento aplicado a contextos reales. Analista de costos y presupuestos, pero además de ello también gestora administrativa. Aquí les dejo mi información de contacto para si pudiésemos llegar a estar interesados en que acompañásemos ese crecimiento organizacional que pueda estar virtuado desde sus intereses, pues podamos tener una relación directa. Muy bien, vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a estar abordando una función importantísima sobre la comprensión de la gerencia financiera. Una gerencia financiera que desde la información contable nos va a permitir encontrar esa forma en cómo estamos dinamizando de manera permanente las decisiones estratégicas hacia el interior de las empresas. Estas decisiones estratégicas siempre van a estar acompañadas de un instrumento y una herramienta fundamental para el correcto funcionamiento. ¿Cuál es esa herramienta? Específicamente el análisis integral de los estados financieros. Y allí nace una primera pregunta que pudiéramos desarrollarnos. ¿Una empresa rentable podría quebrar? Es algo que en cierta medida empieza a desarrollar una gran capacidad de suspicacias en las cuales incluso podemos entender mucho de las realidades que suceden actualmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Específicamente porque lo concentro en este grueso organizacional, que incluso con referencia a la estadística del directorio estadístico de la Cámara de Comercio para Colombia, casi que el 95 y entre el 96% de la masa y el volumen empresarial en Colombia hace parte directamente de ese grupo específico que acabo de mencionar,
micro, pequeñas y medianas empresas, que son organizaciones que en cierta medida, de acuerdo a las dinámicas que se orientan específicamente en cómo toman las decisiones a nivel organizacional, siempre van a estar preguntándose, venga, ¿por qué si soy rentable? ¿Por qué si permanentemente estoy viendo que estoy teniendo un crecimiento constante en ventas, que estoy teniendo una presencia importante directamente en el mercado, pero además de ello soy altamente competitivo? Porque casi que en la gran mayoría de oportunidades pudiese estar cuestionándome, preguntándome por qué siempre requiero de dinero, de capital de trabajo, para sostener esa gestión de las operaciones que garantizan obviamente la sostenibilidad de la organización en cuanto a la atención de las dinámicas del mercado. Y la respuesta prácticamente se resumiría sí, una empresa puede ser rentable y puede llegar a quebrar. Y esto es donde entra directamente el enfoque de la gerencia financiera. Cómo nosotros estamos tomando decisiones de operación, de financiación, pero además de ello, cómo estamos invirtiendo directamente dentro de las empresas. Es decir, que vamos a establecer como unos objetivos específicos dentro de esta sesión. Vamos a comprender el análisis integral de los estados financieros. Vamos además de ello interpretar los estados financieros desde una perspectiva gerencial, pero además de ello vamos a construir diagnósticos financieros estratégicos, identificando los riesgos, las oportunidades financieras que están presentes, pero además vamos a utilizar la información financiera como ese mecanismo que nos ayuda directamente a tomar decisiones de valor organizacional. El día de hoy, pues obviamente estos elementos como principio objetivo los vamos a estar desarrollando desde una manera muy, digamos, de conocimiento, de aspectos teóricos importantes y relevantes que debemos de tener en cuenta para que podamos posteriormente entrar a escenarios prácticos que nos permita aplicar directamente las dinámicas que vamos a estar desarrollando. ¿Por qué analizar los estados financieros? Una pregunta interesante. Dentro de la visión tradicional, que naturalmente estamos aprendiendo, incluso identificando en cómo funcionan las organizaciones, es porque estamos dando un cumplimiento normativo, estamos haciendo un proceso juicioso, continuo, relevante sobre los registros contables, pero además de ello nos situamos en poder desarrollar la presentación de informes financieros que nos ayuden directamente a saber cuál es el estado actual de la empresa. Es decir, que si lo virtuamos en un escenario asociado directamente a cómo desarrollamos el análisis o entendemos los estados financieros, es más que todo como esa dinámica de obligatoriedad, cumpliendo obviamente el estatuto tributario y las obligaciones que obedecen directamente a toda organización, y es la presentación de estados financieros en cada momento en que se da la posibilidad de generar la presentación sobre declaraciones de renta, exposición y publicación directamente de sus estados financieros ante la Superintendencia de Sociedades, caso colombiano, y todo lo que hace a su vez el marco del cumplimiento normativo. Pero allí es donde nace una perla supremamente importante o incluso un indicio supremamente importante. Y es que si bien vemos de manera constante esa visión tradicional sobre los estados financieros, tenemos que identificar que también hay una gran oportunidad de tener una visión. ¿Cuál es esa visión gerencial? Nos permite comprender el negocio desde cómo, desde esos factores externos, llámense políticos, llámense económicos, llámense sociales, tecnológicos, ecológicos, medioambientales y además de la legalidad, cómo interactúa de manera directa con esa composición de entorno. Entorno que podemos incluso clasificarlo también como la dinámica del mercado. Si hay cambios sobre las situaciones asociadas a las políticas económicas que abordan la visión organizacional de las empresas y que incluso frente a condiciones de cambios políticos aplicados en conceptos normativos, que incluso vincula a la legalidad, hace que nosotros tengamos que estar tomando de manera continua decisiones en muchas de las oportunidades muy precipitadas, pero también cuando tenemos la posibilidad de darnos la tarea, ponernos la tarea de hacerlo de una manera planificada y organizada, pues vamos a poder incluso ese siguiente elemento que es identificar riesgos
que pueden ser derivados de cambios políticos, vuelvo y reitero, de cambios económicos, sociales y otros elementos. En ese mismo orden de ideas, dada la posibilidad de que podemos tener esa visión gerencial, vamos a evaluar esa sostenibilidad empresarial, apoyar a las decisiones estratégicas, pero además de eso, identificar algo supremamente importante dentro de las organizaciones. ¿Qué es eso que debemos de poder situar e identificar? La generación de valor es algo que se encuentra dentro de los tres pilares del objetivo básico financiero, siendo la generación de valor el pilar número tres. ¿Cuáles son los otros dos pilares? Por consecuencia, el número uno, toda empresa que se constituye y empieza a tener una interacción directamente con el mercado, obviamente pensando en solucionar problemas o necesidades que el mismo mercado le suministra, es ser rentable. Primer pilar básico del objetivo básico financiero y es ser rentable. El segundo conduce directamente a la maximización de la riqueza. Todo negocio, toda organización, toda empresa es puesta en marcha criterios de rentabilidad que me ayuda a maximizar la riqueza. Y esa maximización de la riqueza es la que me ayuda a constituir el tercer pilar básico dentro del objetivo básico financiero. ¿Que cuál es? La generación de valor. Solo si soy rentable, maximizo la riqueza y en esa maximización de la riqueza garantizo la sostenibilidad de largo plazo en las organizaciones. Por lo tanto, esa visión gerencial es un elemento fundamental que se debe de desarrollar e incluso de concentrar de manera muy clara y muy objetiva. Porque allí es donde nace esa pregunta central de la gerencia financiera desde todo análisis financiero. Y es que debemos incluso responder si la empresa está creando valor. ¿Cómo así que se está creando valor? Claro, si de acuerdo a esa forma en cómo yo genero mis actividades operativas, en la forma en cómo interactúo con el mercado, vendo, comercializo, estoy poniendo en conocimiento, publicito, hago estrategias de mercadeo para poder cautivar y generar una atención importante directamente dentro de ese mercado al que atiendo, finalmente soy rentable, tengo liquidez, puedo cumplir con mis obligaciones. El crecimiento es sostenible en medida de lo que estoy desarrollando como organización o incluso el nivel de riesgo al que yo estoy afrontando o que estoy afrontando realmente es aceptable o estoy incluso colocando capital en riesgo permanente en la forma en cómo se comporta la información contable, financiera de mi empresa. Son preguntas que en cierta medida volvemos a ese momento importante en el que mencionábamos. Vengan, un momento, yo vendo, comercializo, tengo un excelente equipo de trabajo, tengo una muy buena dinámica en la eficiencia operativa de mi organización, pero en el momento en el que estoy teniendo la oportunidad de llegar a situarme en momentos en los que estoy atendiendo las obligaciones del corto plazo por principios de apalancamiento en la gestión de la operación, no estoy siendo lo suficientemente líquido porque estoy rebuscándome constantemente cómo pago la nómina, cómo pago el proveedor, cómo pago un montón de obligaciones en el corto plazo que hacen cuestionarme si esa rentabilidad que finalmente estoy obteniendo, si es la óptima, si la estoy maximizando, si estoy creciendo y en ese mismo orden de ideas estoy generando la suficiente liquidez. Siendo así, esta pregunta circunstancial, porque todo base de una circunstancia, ¿a qué nos conduce o a qué nos lleva? Nos lleva a que debemos de estar concentrados específicamente en tres estados financieros fundamentales. ¿Cuáles son esos estados financieros fundamentales? Estado de la situación financiera, clasificado así por NIF, normas de información, normas internacionales de información financiera, de acuerdo al tamaño de la organización esté vinculado, pero que finalmente es situado dentro de la actualidad, dentro de esa clasificación o esa denominación, cuando anteriormente la conocíamos como balance general. Posteriormente, el estado de resultados integral, estado de resultados, es donde vemos las utilidades, las ganancias que tiene la organización en un ciclo de periodo específico,
pero además de ello, el estado de flujo de caja. Con estos tres estados financieros básicos, nosotros podemos establecer diagnósticos financieros y unos diagnósticos financieros que nos van a permitir tomar decisiones. Decisiones que incluso la mencionaba en un momento previo, cuando iniciábamos esta transmisión, y es que esas decisiones las puedo concentrar directamente en tres focos específicos. ¿Cuáles son esos tres focos específicos? Número uno, voy a tomar decisiones de operación. Cuando tomo decisiones de operación es porque estoy inyectando capacidades productivas vía capital de trabajo. Y ese capital de trabajo es que yo pueda tener un mejoramiento en las relaciones comerciales con mis proveedores y que esos proveedores a su vez me puedan entregar la mercancía, las materias primas o insumos que requiero para poder generar dinámicas operativas. Y esas dinámicas operativas posteriormente me permitan incluso identificar si requiero de capitales adicionales en procesos de financiación de la operación. Es decir, que esas decisiones de operación que puedo tomar en inicio me va a hacer repensar o ocuparme directamente en la forma en cómo voy a pagar esa forma de financiarme operativamente. Es decir, que tengo la posibilidad de entrar en un criterio de evaluación de endeudamiento y posteriormente de ese escenario de evaluación de endeudamiento, identificar si puedo establecer recursos de acumulación de rentabilidad pasada como recursos de inversión para el sostenimiento de la operación. Y si bien entonces estamos tomando decisiones de operación en las cuales virtuamos las capacidades de financiación, esa financiación finalmente se convierte en criterios de inversión para la sostenibilidad operativa. Y aquí se da un juego de palabras que me gusta mucho. ¿Cuál es ese juego de palabras? Si yo tomo una decisión de operación es porque estoy pensando en la financiación para invertir en la operación. Y si quizás entonces puedo encontrar alternativas suficientes de financiación, es porque estoy buscando optimizar a través de esos estados financieros cómo puedo invertir en la operación. Y si finalmente estoy invirtiendo en la operación, es porque estoy buscando los criterios claros de financiación para poder garantizar los esquemas de inversión a la menor tasa posible de financiación. Es un juego de palabras importante que se va construyendo a través de la experiencia, pero no solo la experiencia, sino la capacidad de conocer de manera objetiva el funcionamiento de la organización en la que nos encontramos. En ese orden de ideas, ¿qué podemos encontrar dentro del estado de la situación financiera? Balance general. Nos muestra directamente la estructura de cómo se encuentra compuesta la empresa, es decir, activos, pasivos y patrimonio. Activos, pasivos y patrimonio que tienen unas clasificaciones supremamente importantes. ¿Cuáles son esas clasificaciones? El activo como activo corriente o activo no corriente, que también lo podríamos clasificar como activos fijos. ¿Cuáles son esos activos corrientes? Son esos elementos fundamentales que podemos encontrar como el efectivo y el equivalente en el efectivo, que se pueden transferir como recursos líquidos inmediatos. También podemos encontrar deudores, clientes, ¿cierto? Comerciales, que sean las relaciones por venta o comercialización de productos o servicios con nuestros clientes, es decir, la cartera. Ahora bien, si somos una empresa manufacturera, tenemos el inventario como un activo corriente y un inventario que nos va a permitir poder tener los procesos de capitalización de ese recurso proveniente del proveedor. Recurso del proveedor que son materias primas, insumos o productos dispuestos para la comercialización. Es decir, que en el activo corriente es todo aquello que yo puedo desarrollar o obtener o administrar de forma eficiente en el corto plazo. Además de considerar también lo que son también llamadas las inversiones temporales. Inversiones temporales que pueden ser depósitos en término fijo, CDTs, o incluso participaciones temporales minoritarias en organizaciones que permanentemente nos puedan estar disponiendo de recursos de rentabilidad en el corto plazo. Es decir, que puedo transferir o puedo disponer de esos recursos líquidos en inversiones temporales de forma rápida y acelerada, directamente como
activos en efectivo o el equivalente al efectivo. ¿Cómo qué? Caja o bancos. Posteriormente, en el activo no corriente, que también lo habíamos denominado como activos fijos, vamos a tener propiedad, planta de equipo, muebles en series, propiedades, terrenos, licencias, pueden ser incluso, a ver, se me va, todo lo que tiene que ver incluso con el know-how que tenga la organización, patentes, que hace que obviamente exista una sostenibilidad en el largo plazo y que incluso aplica criterios que no son de financiamiento del corto plazo, sino que son de largo plazo. ¿Vale? Posteriormente viene el pasivo, que también se clasifica de la misma forma, corrientes y no corrientes. Y esos pasivos en lo corriente son las relaciones que me dan el financiamiento del corto plazo del activo corriente. Es decir, proveedores, obligaciones financieras de corto plazo, acreedores en el corto plazo, obligaciones laborales como salarios, prestaciones sociales, entre muchos otros elementos, que dan lugar a que yo pueda mantener esa sostenibilidad operativa en el corto plazo como fuente de financiación del pasivo hacia el activo corriente. Y posteriormente tenemos el pasivo de corto plazo, perdón, de largo plazo, pasivo de largo plazo que se configura como las obligaciones financieras de largo plazo. También puede ser incluso impuestos diferidos de largo plazo, también como cuentas pendientes o relaciones por pagar en el largo plazo con acreedores y otro tipo de situaciones que puedan estar presentándose dentro de la organización. Y el patrimonio, donde pues a la larga tenemos el capital suscrito y pagado, la acumulación de la rentabilidad de los ejercicios que se pueden desarrollar en la empresa, siempre con los periodos definidos, que son mensualizados en los cierres de mes que vemos generalmente en las organizaciones, que acumula las rentabilidades o pérdidas que podemos tener según lo que tenga establecido directamente la organización en sus estatutos, si tiene reservas legales, si tiene reservas estatutarias que empiezan a generar procesos de acumulación que generan cobertura de riesgo, ya sea de endeudamiento o cobertura de riesgos operativos o de liquidez en el corto o largo plazo que se van, digamos, disponiendo allí. Pero cuidado, dependerán de qué, de la forma en cómo la organización tenga establecidos sus criterios dentro de sus estatutos de conformación. Y además de ello, pues vamos a encontrar las utilidades acumuladas, que se suma como ese valor de crecimiento de la maximización de la riqueza en el factor patrimonial, que ayuda obviamente a la sostenibilidad organizacional en el largo plazo. ¿Qué preguntas estratégicas nos debemos de desarrollar nosotros cuando hacemos una lectura desde el estado de la situación financiera? Si la empresa es solvente. Y aquí hay algo que quiero puntualizar y es que una cosa es ser líquido y otra cosa es ser solvente. La liquidez habla específicamente de la sostenibilidad de las operaciones organizacionales en el corto plazo, que si entramos en una estancia de iliquidez es una función coyuntural o una relación coyuntural, es decir, que es temporal y puede solucionarse, ya sea a través de criterios de endeudamiento pasivos de corto o largo plazo o de buscar reinversión de capitales por parte del patrimonio, es decir, nuevos aportes de capital por parte de la comunidad societaria. Pero si lo contrastamos directamente con la solvencia me da la sostenibilidad de largo plazo, es decir, que yo estoy generando valor dentro de la organización y obviamente su relación comercial para con el entorno y las necesidades permanentes de mercado que estamos atendiendo. Pero si llegamos a caer en un estado de insolvencia, discúlpenme, dispénsenme, pero la insolvencia ya es un estado de no retorno en las organizaciones, precisamente porque no se dio la oportunidad de resolver condiciones coyunturales en términos de liquidez, transferido como iliquidez, y que cuando llega un estado de insolvencia hay una declaración específica de la empresa para no continuar con sus operaciones organizacionales.
Y allí ya vienen unos criterios normativos de ley para poder, obviamente, conjugar esa configuración de insolvencia, pero que la empresa siempre debe de cubrirse y mitigar los riesgos para que se mantenga solvente. Entonces, esa pregunta estratégica nos debemos de desarrollar. Si estamos constantemente en endeudamiento, no está mal, pero sí debemos de saber o darnos cuenta si ese endeudamiento que estamos teniendo en el largo plazo se hace insostenible. Y allí es donde está esa segunda pregunta. ¿Está excesivamente endeudado? Eso es lo que nos puede llevar a un escenario de insolvencia. Ahora, la estructura de capital es sostenible. La estructura de capital tiene una función estratégica dentro de la ecuación contable. Y nos preguntaríamos acerca sobre la ecuación contable. ¿Qué es? ¿Cierto? La ecuación contable es que el total de los activos en la organización deberá de ser de los pasivos y el patrimonio, entendiendo que los pasivos, corto y largo plazo, corriente y no corriente, más el patrimonio son fuentes de financiación de la sostenibilidad operativa de el activo. Es decir, que esa estructura de capital en términos de sostenibilidad debe tener un equilibrio que nos permita, obviamente, las operaciones y mantener un criterio de sostenibilidad en el largo plazo. Es decir, que esa estructura financiera, pero además de cómo se encuentra configurado directamente su endeudamiento y la clasificación sobre si somos solventes o no solventes, nos da la capacidad de poder absorber riesgos. Y es que si bien entonces tenemos recursos de acumulación patrimonial, los riesgos de operación que puedan estar presentes hacen que los resultados o los ejercicios que se hayan desarrollado en el momento pasado en las empresas nos van a permitir apalancar como fuente de financiación del patrimonio y las utilidades acumuladas a directamente la operación. Aquí incluso nace algo supremamente importante para tener en cuenta. En el estado de la situación financiera, si bien podemos encontrar la acumulación de las utilidades de las empresas, hay que tener en cuenta, esas utilidades se están reinvirtiendo directamente en la operación o esas utilidades se las está llevando de manera continua y permanente las personas o la comunidad societaria que hace parte directamente de la organización. Preguntas importantes por hacernos para poder garantizar un criterio de sostenibilidad a largo plazo. Ahora, desde la lectura gerencial del balance general, como estaba la situación financiera, ya lo había mencionado, más allá que hay una información expedita, específica sobre las condiciones numéricas, basta también con que nos podamos desarrollar preguntas adicionales, y es si los activos finalmente sí están generando rentabilidad, si la deuda es saludable, si el patrimonio protege a la organización, como se nos mencionaba con anterioridad, que esas acumulaciones de utilidades permitan sostener criterios de riesgo, pero además si la estructura financiera genera valor. Esto lo vamos a estar aprendiendo en capítulos posteriores que vamos a estar desarrollando directamente acá, en su canal. Confies. Los estados resultados integral, ¿qué nos muestran? Que es otro capítulo que estábamos identificando allí dentro de la estructura de este momento de socialización y transmisión en vivo para ustedes. Nos muestra el desempeño económico de la organización. Un desempeño económico en la organización que hace que en cierta medida podamos entender esa relación fundamental de los ingresos, los costos, los gastos y las utilidades. ¿Cómo estamos vendiendo? Supremamente importante. Hay algo que normalmente en las empresas siempre es un reto y es cómo estamos vendiendo. ¿Por qué siempre es un reto? Porque de acuerdo a la forma en cómo estamos vendiendo, es que la empresa demuestra su sostenibilidad en la liquidez. Esa liquidez que me va a permitir y me permite constantemente atender las obligaciones financieras, relacionales, comerciales, incluso con mis empleados, para garantizar la sostenibilidad operativa. Liquidez. ¿Cómo estoy vendiendo? Me garantiza liquidez.
Y ese cómo estoy vendiendo es cuánto estoy vendiendo de contado, cuánto estoy vendiendo a crédito. Si es a crédito, ¿cuál es el plazo de ese crédito? Contado, anticipado, 8 días, 15 días, 20 días, 30 días, 45 días, no sé. Son formas en las que nosotros podemos incluso hallar esa quizás problemática que pueda estar siendo latente dentro de la organización, pero quizás obvio en poder verla por el sostenimiento del relacionamiento comercial. Y el relacionamiento comercial no quiere decir que obviamente me voy a exponer a que la empresa no funcione, no se sostenga y en ese orden de ideas aumente sus costos, aumente sus gastos y las utilidades se vean obviamente comprometidas. Entonces, dentro del estado de resultados integral tenemos que ser muy claros y es que hay algunos indicadores clave de desempeño que nos van a permitir situarnos en ese criterio específico de la, digamos como de la protección de esos procesos de liquidez. ¿Cuáles son esos indicadores claves? El margen bruto. Y allí es donde yo veo cómo estoy teniendo yo esa capacidad de generar las utilidades después de venta, es decir, que estoy cubriendo todo lo que tiene que ver con obligaciones con proveedores, obligaciones directamente con acreedores y aquellos que me entregan insumos o materiales para poder que yo pueda producir, pero además de producir, pueda comercializar y además de eso incluso poder prestar servicios. Entonces ese margen bruto me da la posibilidad de evaluar cuáles son los criterios de eficiencia que estoy teniendo incluso hacia el interior de la organización, pasando posteriormente al margen operativo. Y ese margen operativo es sobre la eficiencia de la operación, pero ¿de qué? De las áreas de apoyo que están relacionadas directamente con garantizar que el proceso de la gestión administrativa acompañe directamente a el proceso operativo, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? La producción, si estamos hablando de una empresa manufacturera, no solo se debe a la producción, se debe directamente al marco logístico en la gestión eficiente de compras, porque de acuerdo a la gestión eficiente de compras, yo voy a poder tener materia prima y eficientemente disponibles para garantizar la no suspensión de las operaciones. Pero entonces compras dependerá de que directamente podamos tener recursos disponibles de liquidez para pagarle a nuestros proveedores. Pero ¿cómo nosotros le pagamos a los proveedores? Obviamente generando unas ventas adecuadas que garanticen directamente la rentabilidad con la que yo le voy a estar pagando directamente a ese proveedor. Es decir, que entra de nuevo cómo estoy vendiendo. Entonces, si vendo, tengo para pagar. Si tengo para pagar, tengo para producir. Y si tengo para producir, tengo para vender. Es decir, que se vuelve un círculo virtuoso de la gestión eficiente no solamente en la operación, sino de las áreas de apoyo que hacen que funcione la gestión administrativa de manera adecuada o de manera idónea para que las empresas puedan sostener sus operaciones. Por eso el margen operativo me va a decir a mí de manera objetiva y consecuente, de acuerdo a esa visión de la gerencia financiera, cómo estoy haciendo las cosas, qué tanto estoy disponiendo de un tiempo eficiente en la gestión administrativa para que los resultados de las empresas o de la organización se vea no afectado, sino obviamente acompañado de manera rigurosa para que no haya una suspensión de sus actividades. Y finalmente llegamos a esa utilidad neta, que es el resultado final para los propietarios o para la acumulación organizacional. ¿Por qué no hablamos desde estas dos dinámicas? Recordemos que anteriormente les había mencionado los resultados de los ejercicios que podemos tener, obviamente, a través de la acumulación del tiempo, van a estar siempre dispuestos en el patrimonio, eficiencia sobre la maximización de la riqueza. Recursos que obviamente yo puedo disponer para que puedan financiar la continuidad en la sostenibilidad de la operación. Pero también ese resultado puede estar configurado para los propietarios porque de esos resultados acumulativos de los ejercicios en un periodo de tiempo establecido, según los estatutos de la organización, dará lugar a que yo pueda decidir entregar dividendos. Dividendos que hacen que obviamente se dispongan de recursos
que satisfagan no solamente la necesidad organizacional, sino la necesidad de capitalización de sus inversiones de quienes son socios o accionistas en las empresas. Entonces, esos indicadores de desempeño son supremamente importantes para saber cómo estamos desarrollando las actividades de gestión permanente, de administración, de contabilidad, de cartera, de tesorería, de todos esos elementos claves que están hacia el interior de las empresas para que pueda existir una función clara del cumplimiento del objetivo básico financiero. Maximizar la rentabilidad, maximizar la riqueza y garantizar la generación de valor en el largo plazo. Y tenemos ya aquí nuestro tercer estado financiero, que es el más dinámico, es el más, digamos, como evidente en cuanto a, o el que nos deja más evidencia en cómo estamos desarrollando las cosas dentro de las organizaciones. Cuando digo las cosas son las operaciones, son las decisiones que estamos haciendo. Y es porque este me da la dimensión asociada a todos esos criterios que casi siempre son olvidados en las empresas. Los flujos de caja es claro, todo aquello que me entra como recurso de mi gestión comercial, de mi relación con el mercado, de mi disposición con ventas, pero también ese flujo de caja me dice cuánto está saliendo, para qué está saliendo, por qué está saliendo. Y estos tipos de flujo están desde la operación, desde la inversión y desde el financiamiento. En la operación, generalmente nosotros podemos estar encontrando la forma en cómo yo puedo estar generando un control en cómo me veo interactuando directamente con el mercado, me veo interactuando directamente con el sector productivo, e incluso ese sector productivo evidenciando las relaciones incluso que puedo tener de manera virtuosa o de manera incluso con oportunidades de mejoramiento en el relacionamiento, y es con la competencia. Y allí, incluso el flujo de caja, desde la utilidad, versus el flujo de caja, los casos típicos que generalmente siempre vemos es que la empresa rentable siempre va a estar buscando y mostrando una utilidad positiva. Pero mucho cuidado, las utilidades no significan flujo de caja. Las utilidades hacen que yo obviamente pueda estar diciendo cuánto estoy llevando directamente al proceso de acumulación sobre el estado en el patrimonio, que hace parte de la situación financiera, balance general, pero que ese resultado de la operación asociado directamente a la utilidad neta no necesariamente significa efectivo. Estar declarando utilidades netas, pero no hay plata, hay que buscar deuda, o hay que decirle al socio que no tenemos recursos para pagar nómina o para pagar proveedores. Y eso es algo supremamente que se ha vuelto muy complejo. Lo digo desde la experiencia en los acompañamientos que pude desarrollar hasta el momento. Y es que la consecuencia es por incumplimiento en obligaciones, problemas operativos o incluso riesgos de insolvencia, porque no hay ese control exhaustivo asociado a qué ingresa y qué sale, pero desde las diferentes fuentes de financiación o de ingreso que puedo tener directamente a través del flujo de caja. Y lo mencionamos anteriormente, puedo tener ingresos por operación, puedo tener ingresos por inversión y puedo tener ingresos por financiación. Ahora bien, ¿cómo entonces podemos diagnosticar toda esta situación desde el escenario de la comprensión de los estados financieros desde el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral y el estado de flujo de caja? Y es que a través del diagnóstico financiero integral podemos integrar todos estos estados financieros desde cuatro dimensiones críticas. Y esas cuatro dimensiones críticas es qué tan rentable soy, qué tanta liquidez genero, qué tanto endeudamiento poseo y cuál es esa eficiencia operativa que marca directamente la organización. Porque desde ese diagnóstico, entonces, si miramos la dimensión uno, allí es, la empresa está generando valor económico y ese valor económico tiene márgenes crecientes, tiene un ROA saludable. Este ROA hace relación específica sobre la rentabilidad operativa de los activos, porque esa
mis activos son los que me garantizan que yo puedo tener un nivel competitivo a través de la rentabilidad operativa de las inversiones de capital por socios o accionistas, que ese es el ROE, rentabilidad operacional por equity, que es patrimonio, y las utilidades sostenibles desde unas señales positivas para poder ir referenciando directamente la dinámica de esa pregunta. Pero asimismo, hay algunas señales de alerta, unas señales de alerta que hace que yo tenga que estar pensando constantemente en cómo estoy tomando decisiones. Y esas decisiones incluso, cómo me muestran los márgenes decrecientes. ¿Por qué tengo márgenes decrecientes? ¿El mercado disminuyó sus criterios sobre la demanda? ¿O tengo una mayor competencia por nuevos participantes dentro del mercado? ¿Cuál es la relación vía precio, costo, beneficio que yo estoy entregando desde mi organización para poder crear un interés o una propuesta de valor adicional para que ese consumidor que estoy mirando desde los estados financieros me está entregando para encontrar incluso esa relación de los márgenes decrecientes? Margen decreciente que puede darse por cómo estoy vendiendo o cómo estoy produciendo y cuántos son los costos de relacionamiento que yo tengo con mis proveedores. Aumento en mis costos de proveedores. Esa relación comercial con mis proveedores, ¿cómo está? Puede que mis costos estén aumentando y mi relacionamiento con el mercado sea muy positivo, pero entonces los márgenes de ganancia se han estado deteriorando por no tener una buena relación con el proveedor. Es decir, que son márgenes que en cierta medida desde la dimensión de la rentabilidad hay que estar muy concentrado en ellos. Además de que los altos costos fijos que podamos tener hacia el interior en la organización, pues puede alterar el funcionamiento organizacional. Y digo que alterar el funcionamiento organizacional porque hace que se desdibuje ese criterio principal del pilar número uno del objetivo básico financiero, que es maximizar la rentabilidad u obtener criterios de rentabilización en las empresas. Por lo tanto, incluso ante una dependencia excesiva en ventas, también hace que nos tengamos que cuestionar mucho acerca de esa dimensión uno. Porque si hay una dependencia excesiva en ventas, quiere decir que en ese orden de ideas el funcionamiento del gasto operativo, administrativo, casi que se estaría consumiendo en gran proporcionalidad la forma en cómo está funcionando la empresa, la organización. Y en ese orden de ideas nos tendríamos que preguntar ahora, ¿será entonces que tomar decisiones tiene que llegar a ser tan complejo o es ser tan complejo? Sí, realmente tomar decisiones es un escenario en el cual se debe de tener una dimensión completa de la comprensión en la cual se encuentran las organizaciones para poder garantizar incluso que haya una sostenibilidad en el largo plazo. Ahora, vamos a pasar a esa dimensión 2 de la liquidez. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer en este escenario es, ¿la empresa puede cumplir con sus obligaciones del corto plazo? En ese orden de ideas, si soy rentable, tendría que tener una capacidad de cubrir esas obligaciones del corto plazo. Pero ¿qué pasa si no? Cuestionémonos al respecto. Vamos por los aspectos positivos. Si yo tengo la forma de cumplir las obligaciones en el corto plazo es porque tengo un flujo operativo positivo, porque tengo un capital de trabajo adecuado. Un capital de trabajo que supone la relación con mi proveedor, la forma en cómo yo recupero mi cartera y cómo incluso puedo tener disponibilidad permanente de producto para la gestión de la comercialización. ¿De quiénes? De ellos mismos. Pero basando a la señal de alerta, que es los aspectos negativos, entonces es donde dependo muchísimo del crédito. Es decir, que las fuentes de financiación del pasivo, ya sea por gestión en la relación con el proveedor o con las obligaciones financieras del corto plazo, me permiten que yo tenga un sostener en la organización. Los créditos, ¿qué va a hacer? Va a diluir la rentabilidad. ¿Por qué? Sabemos que la deuda tiene un costo del dinero implícito en ella, que se llama tasa de interés. ¿Cuánto estamos pagando por tasas de interés? ¿Cuánto es ese recurso o compensación económica que yo estoy disponiendo directamente de la disminución de mis rentabilidades para
poder satisfacer incluso el cumplimiento contractual de las obligaciones adquiridas a través de crédito bancario. Un crédito bancario que, de acuerdo obviamente a la disposición o composición que se tenga directamente en la firma de esos contratos por crédito, pues diluya nuevamente la capacidad de rentabilizar. Es decir, que puede generar tensiones en la caja, tensiones recurrentes que hacen que en cierta medida la caja no tenga disponibilidad de recursos existentes para mantenerse en el largo plazo. Y por consecuencia tenga que acudir directamente a recursos de apalancamiento por reinversión de capitales a través de patrimonio o buscar nuevos criterios de endeudamiento. Como dicen tradicionalmente, abrir un hueco para tapar otro hueco. Muy bien. Y en ese mismo orden de ideas, las señales de alerta que se dan directamente por la dimensión 2 en liquidez es que haya problemas de pago. Pero esos problemas de pago van desde dos esferas. ¿Cuáles son las esferas? Problemas de pago de mis clientes que no me entregan liquidez y por tanto afectan rentabilidad. O criterios de problemas de pago desde la organización hacia quienes sostengo una relación comercial por proveeduría, asimismo como el relacionamiento bancario del corto plazo, que se da, reitero, por incapacidad de generación suficiente de liquidez que ayude directamente a cubrir principios de endeudamiento por rentabilidad. Ahí es donde pasamos a la dimensión número 3, endeudamiento. La estructura financiera sostenible, es decir, ¿cuánto debo? ¿Cuánto financio a través de terceros, es decir, externos? ¿Y cuántos estoy yo financiando a través de recursos propios por capital de inversión o cuotas partes de abono a capital de mis socios o accionistas? Entonces, bajo esa pregunta, tendríamos que evaluar nivel de la deuda, capacidad de pago, cobertura de intereses, pero además de eso, riesgo financiero. Un riesgo financiero que se vincula a la tasa de interés que yo termino pagando. Si yo no tengo una muy buena relación con la rentabilidad y en ese mismo orden de ideas con la liquidez, cuando llegue a los principios de endeudamiento, a la dimensión 3 de endeudamiento, ¿qué voy a terminar pagando? Tasas de interés mucho más altas. Y aquí es donde entendemos incluso la forma en cómo las organizaciones micro, pequeñas y medianas empresas encuentran tan pocas oportunidades a veces, en algunas circunstancias, tasas de interés más altas. Y es principalmente por las dimensiones 1 y 2 que les mencionaba. Rentabilidad y liquidez, informadas a través de sus estados financieros, que con base en ello hace que los establecimientos de crédito, los establecimientos bancarios, hacen que se establezcan, perdón, criterios de cobertura sobre posibilidad de no pago de las obligaciones. ¿Y cómo lo hacen? A través de costos financieros más altos, sinónimo de tasas de interés más altas. Es decir, que en términos de evaluación de esta dimensión número 3 en el endeudamiento, el riesgo de endeudamiento excesivo puede destruir valor en las organizaciones. A mí hay algo que siempre me ha gustado compartir y es que estar endeudado no puede estar siendo satanizado siempre, ¿cierto? Estar endeudado es bonito. Estar endeudado es algo que en cierta medida ayuda a las organizaciones a apalancar de manera constante y continua sus capacidades operativas e incluso sus capacidades de atención a una mayor escala de mercado, una mayor, digamos como, un mayor público dentro del mercado. Pero sí se hace supremamente importante identificar para qué se está utilizando la deuda. Estoy utilizando la deuda para ampliar las capacidades productivas, para ampliar las capacidades instaladas, para poder generar nuevas presencias en mercados previamente evaluados que me vinculan a una oportunidad creciente, o simplemente me estoy endeudando porque, no sé, quizás algún deseo, alguna situación expuria, esporádica de algún partícipe dentro de la organización
quiere tener algo más bonito, pero que no cumple con una funcionalidad del aumento de la capacidad productiva o la eficiencia en la misma organización. ¿Para qué me endeudé? Allí es donde nacen directamente esas problemáticas de la forma en cómo las empresas se endeudan. Endeudarse está bien. Endeudarse mal es lo que tiene oportunidad de mejora. Muy bien, en ese orden de ideas, entonces llegamos a a la dimensión número 4, y esa dimensión número 4 habla de una forma conjunta de la dimensión uno, 2 y 3. Dimensión uno, rentabilidad; dimensión 2, liquidez; dimensión 3, endeudamiento, que se da como consecuencia de la eficiencia operativa. Dimensión número 4, que también está utilizando la empresa sus recursos. Supremamente importante y valioso. ¿Cómo estoy utilizando hoy como organización todas esas capacidades de acumulación de recursos que tengo? ¿Cuáles? Rotación de inventarios, rotación de cartera, rotación de activos, rotación de proveedores y la productividad operativa. Tiempos, datos, cifras, hechos hacia el interior de la organización, que me permita, obviamente, encontrar la forma en cómo estoy operando. Es decir, si nosotros analizamos la rotación de inventarios, es la forma en cómo estoy vendiendo. Es decir, cada cuánto me está comprando ese cliente que tengo dentro del mercado al cual atiendo. Posteriormente, la rotación de la cartera, cómo ese cliente me está pagando, pero no solamente cómo él me está pagando, sino cómo yo estoy gestionando que de manera consecuente y eficiente tenga recursos disponibles para poder atender a mis obligaciones del corto plazo. Es decir, incluso cómo le estoy pagando yo a mi proveedor. Si yo le pago de manera consciente, racional y eficiente a mi proveedor, voy a poder garantizar mejores precios, nuevas dinámicas, formas asociadas directamente a las negociaciones por suministros que pueda generar para con ese proveedor o esos proveedores, que me garantizan algo supremamente importante: financiación a costo cero, me fía, me da descuento por volúmenes. Y posteriormente, si le pago antes del tiempo, me da descuentos de pronto pago, lo que llamamos descuentos financieros. Entonces, esa relación de la eficiencia operativa en la dimensión número 4 me muestra cómo estoy yo haciendo las cosas desde las áreas de apoyo que en cierta medida tengo que medirle su productividad operativa. Si no hay una medición sobre la productividad operativa, hay un activo supremamente circunstancial que todos, como seres humanos, como empresas, como individuales, como familias, tenemos, y es el tiempo. El tiempo nunca se recupera. Y el tiempo, por consecuencia, es el activo más costoso que tiene que reconocer directamente una organización en términos de la medición de la productividad. Tiempo que se pierde, tiempo que ya no recupero. Tiempo que optimizo y establezco de manera eficiente me va a permitir tener mejores indicadores de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y operativamente. El tiempo es un recurso que en cierta medida no hemos podido aprender a valorar, pero precisamente para este es el espacio para que conversemos al respecto. Muy bien, pero en ese mismo orden de ideas no podemos tampoco dejar de un lado lo que son los procesos asociados directamente a la rentabilidad del activo. Perdón, la rotación del activo. Y esa rotación del activo es como yo, desde esa capacidad operativa y esa capacidad productiva, estoy teniendo que genero desgastes acelerados o no acelerados de los activos operativos que hacen que se sostenga de manera permanente la organización. Si yo logro, obviamente, que esa rotación de los activos se dé, es porque soy eficiente productivamente, soy eficiente en términos de la forma en cómo administro mis inventarios, cómo administro mi cartera y en ese mismo orden de ideas, cómo le estoy pagando a mi
proveedor. ¿De acuerdo? Ahora bien, desde esas múltiples dimensiones, el diagnóstico me ayuda a la decisión. Y esa decisión dentro del análisis financiero nos va a permitir directamente identificar que no termina solamente en el escenario de los indicadores, sino que se debe de conducir de nuevo a las decisiones de operación, a las decisiones de inversión y a las decisiones de financiamiento. De nuevo el juego de palabras. Porque si yo llego a una decisión de operación es porque la operación requirió recursos de financiación que estuvieran dispuestos para la inversión que garantiza la operación. Diagnóstico supremamente importante para poder establecer criterios de decisión para encontrar las formas, las fuentes, las alternativas que son garantes de el mantenimiento de las organizaciones. Siendo así, entonces, las decisiones operativas siempre van a estar concentradas en la productividad, el mejoramiento de los costos, la eficiencia aplicada en los gastos, pero para poder ser más rentables, para poder ser más rentables. Siempre importante tenerlo presente. Ahora, desde esas decisiones operativas, también tenemos las decisiones de inversión, expansión organizacional, establecimiento de nuevos proyectos, modernización de las plantas productivas o la modernización de todo lo que son las capacidades asociadas a los procesos administrativos de apoyo que hacen que siempre se dé directamente los resultados en la operación que garantizan principios de rentabilización, liquidez y sostenimiento de largo plazo en las empresas, además de el elemento de la innovación, hacer las cosas diferentes que garanticen directamente un proceso de sostenibilidad, actualización permanente y de transferencia tecnológica, incluso en la forma en cómo operan las organizaciones. Esas decisiones de inversión, incluso, claro, si estamos tomando decisiones de operación, para la productividad, para volver eficientes los costos, para ser mucho más incluso eficiente en conceptos de gastos y aumentar los criterios de rentabilidad, pues tenemos que financiarlos de alguna manera. Y esas decisiones de financiación incluso se orientan a la estructura de capital, es decir, la forma en cómo yo me financio a través de la banca, en los intereses, que le pago, cuánto estoy pagando, durante cuánto tiempo, cuál es esa estructura de capital que posteriormente la vamos a estar aprendiendo, la vamos a estar desarrollando, para medir de manera más clara cuáles son esos niveles de endeudamiento. Unos niveles de endeudamiento que hacen que el costo financiero sea más alto o más bajo. Decisiones de financiación que incluso si quisiéramos acuñarle un elemento adicional, también sería en cómo financio, la forma en cómo le pago al proveedor, o incluso cómo configuro a ese proveedor como un elemento estratégico, como un aliado estratégico que hace que mi costo financiero sea el más bajo posible. Muy bien. Siendo así, entonces, si tenemos decisiones de operación, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, debemos de encontrar algo que se hace casi que incluso de manera en las organizaciones, pero que en algunas oportunidades se obvia. Y cuando obviamos la depuración de la información contable para la estructuración de los estados financieros o incluso para desarrollar análisis, hace que en cierta medida se desdibuje un poco la objetividad estratégica financiera. Y es porque, si bien siempre estamos buscando un buen análisis de la información contable, a veces se pierde, no sé, la conciencia base de, de tal vez las empresas no clasifiquen de forma clara toda su información financiera. Y esto ya es incluso desde algo que a mí me gusta enseñar muchísimo y es la clasificación clara sobre qué es un costo y qué es un gasto, ¿cierto?
Y en ese mismo orden de ideas es donde se depura qué es un costo y qué es un gasto. La relación del costo tiene una dimensión clara sobre que éste está orientado específicamente a la prestación del servicio de la empresa o la manufactura del producto que produce la empresa, valga la redundancia. Y el gasto es todo aquel que está completamente comprometido en apoyar la eficiencia operativa. Es decir, el departamento de compras tiene una función administrativa en una organización. Es decir, que todo lo que tenga que ver con la relación del aprovisionamiento organizacional en términos de insumos, materias primas y todo lo que este mismo refiera para la sostenibilidad organizacional, no solamente en el proceso productivo, sino en el proceso administrativo, él tiene una destinación específica y es ser un gasto, es decir, algo que recuperamos solo a través de rentabilidad. Y obviamente el departamento de producción, que es el que demanda a compras en términos de lo que él requiere y necesita para poder operar, producción sí será costos, pero porque costo está directamente, producción, perdón, está directamente sumado en el costo del proceso productivo. Ah, pero es que venga, compras le suministra todo insumos y materias primas, sí, pero compras gestiona con el proveedor. Es decir, que no tiene una relación directa con la producción, sino que es una relación indirecta. Por lo tanto, se configura como gasto. Es decir, que toda esa relación de depuración de información se vuelve supremamente circunstancial, porque lo primero que vamos a estar quizás afectando en esa clasificación costo-gasto es la utilidad bruta. Una utilidad bruta en la que puedo estar inflando o subestimando el costo que hace que incluso, perdón, no logre identificar de manera clara y fuerte qué es lo que me está quedando después de cubrir todo el provisionamiento en costos para la garantía de la producción o la prestación de servicios. Es decir, que es una situación importante que siempre se debe considerar antes de analizar financieramente las organizaciones. Entonces, la eliminación de partidas extraordinarias debe ser un elemento supremamente importante a considerar. La reclasificación de cuentas, como se los estaba mencionando, la homologación de criterios contables. Siempre hay que tener un acompañamiento estricto del contador o contadora de la organización. Pero no se puede, obviamente, acompañando esa homologación del criterio contable, no se puede desvirtuar el criterio de la estrategia financiera. Recordemos que la contaduría pública, el contador profesional asociado directamente a este sistema de la relación de la información financiera, tiene una responsabilidad directa de ser el cumplimiento de la norma de la información, el cumplimiento estricto de la norma para poder establecer criterios de control que nos permita, obviamente, atender las obligaciones por impuestos que se nos acudan o se nos acusen directamente por la forma en la que está constituida la organización, pero no desdibuja la estrategia financiera, ¿cierto? Entonces, se establece ese criterio de conformidad en la homologación con la contaduría, pero no se desvirtúa la estrategia financiera. Listo. Además de que debemos de tener en cuenta la forma en cómo se depura la información para ajustar provisiones y depreciaciones. Las provisiones y depreciaciones, si bien son gastos que no refieren salida de recursos tangibles de capital, es muy importante que esos ajustes y provisiones siempre se den en el momento en el que se hacen los cierres para poder tener información financiera valiosa que ayude directamente a la gestión de la toma de decisiones que mencionamos con anterioridad. La lectura gerencial versus la lectura contable, que es por eso importante el tema de la homologación de los criterios contables cuando se está llegando a los procesos de gestión en la toma de decisiones en las empresas, tienen una comparación que es clara y explícita, ¿cierto? Desde la lectura contable, desde los estados financieros, nosotros estamos registrando hechos,
pero desde la lectura gerencial estamos interpretando las realidades organizacionales. Además de eso, desde la lectura contable estamos cumpliendo la norma y desde la lectura financiera estamos apoyando decisiones en cumplimiento a la norma. Por lo tanto, si bien la lectura contable mira el pasado, la lectura financiera siempre proyecta el futuro, porque gestiona riesgos, porque está estableciendo y explicando las causas que se enfocan directamente en la generación de valor, diferente a la descripción de las cifras y el enfoque asociado a los reportes y entregas de información financiera. Decir que esta gerencia financiera, vista desde un análisis integral de los estados financieros, nos ayuda a tener una lectura estratégica no contable, que hace que podamos ver desde una forma mucho más avanzada aquellas, digamos, como formas, sí, valga la redundancia, en cómo nosotros estamos discutiendo acerca de qué dicen las cifras y qué se puede hacer. ¿Será que significa que las cifras pueden establecer condiciones de pérdida futura para la organización o puede establecer criterios de prosperidad futura para la organización? ¿O qué tipo de decisiones debemos de tomar para que haya un equilibrio en la forma futura de las empresas? Es importante siempre poder considerar todas las consideraciones habidas y por haber que ayuden directamente a la comprensión fuerte de los estados financieros en las empresas. Esa visión gerencial siempre tiene que acudir al cumplimiento de tres pilares dentro de la lectura estratégica. Uno, la comprensión económica del negocio, cómo genera dinero la empresa. La generación de valor, los retornos superan los costos de capital y allí entra una frase muy, muy, muy extraordinaria que aprendía yo de mis tutores. Y es que cuando generamos valor, se cumple la esencia de los negocios. ¿Cuál es la esencia de los negocios? Producir por encima del costo de capital. Venga, ¿cómo así? Explíqueme más bien eso. Depurémoslo un poco. Supongamos que usted tiene 10.000 pesos en su bolsillo derecho, ¿cierto? Esos son sus ingresos. Ese es el valor que usted percibió directamente a través de su rentabilidad y de la administración eficiente de los flujos de caja. Pero en ese mismo orden de ideas, su bolsillo izquierdo le está diciendo, hey, bolsillo derecho, necesito plata. Que esos 10.000 pesos que yo tenga en mi bolsillo derecho alcance para cubrir las necesidades de mi bolsillo izquierdo y me sobre recursos. Eso es el cumplimiento de la esencia de los negocios. Es decir, las rentabilidades que genera mi organización a través de la explotación y del usufructo del uso eficiente de mis activos, rentabilidad operativa del activo, ROA, me ayuda a cubrir los costos de financiación del capital que financia como fuente la operación. Bolsillo derecho tiene 10.000, bolsillo izquierdo requiere de 8.000. Listo, bolsillo derecho cubrió los 8.000 del bolsillo izquierdo. ¿Y cuánto generó de valor? 2.000. Eso es la esencia de los negocios. Lo que me ingresa me alcanza para pagar y me sobra. En el momento en que la organización no le sobre recursos de capital para atender sus obligaciones, estará destruyendo valor y por lo tanto no estará cumpliendo la esencia de los negocios. En ese mismo orden de ideas, dentro de esos pilares está también la gestión de los riesgos y es qué amenazas pueden afectar el futuro de mi organización. Cambios en las relaciones con el mercado, gustos y preferencias de los consumidores, como incluso uno de los principios básicos de economía, las disyuntivas que permanentemente están enfrentando los seres humanos para interactuar con el mercado, nos invita directamente a pensar, voy a irme a lo básico, dentro de la cultura medellinense, la cultura paisa.
¿Desayuno con arepa o desayuno con pan? ¿Cuál será más costoso? ¿La arepa o el pan? Mm, Y empezamos a pensar y empezamos a cuestionarnos, pero entonces también tengo que empezar a dinamizar. Venga, productos complementarios que requeriría la arepa o el pan. Mm, Disyuntivas, costo de oportunidad, principios de la economía. En ese mismo orden de ideas, la gestión del riesgo hace que en cierta medida las dinámicas del mercado haga que la empresa tenga que estar permanentemente evaluando cuáles son esas necesidades que el mercado está poniendo en conocimiento. Pero entonces para la arepa requeriré mantequilla, requeriré sal, requeriré de otros productos complementarios. ¿Y el pan? Depende del pan. Y esa palabra depende empieza entonces a sumar un montón de condiciones circunstanciales donde son los momentos que evalúa de manera permanente las empresas. ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Será que eso representa un riesgo operativo para mi organización? Porque entonces en ese orden de ideas las personas ya hoy día quizás están buscando generar compras por almacenamiento para que no tenga que disponer tanto de recursos inmediatos para reponer lo que se consume en algún tiempo específico. Y seguimos con las arepas. Listo. ¿Para cuánto me alcanzarán si vivo de manera independiente, solo? ¿Cierto? 5 días. ¿Por qué? Porque el paquete tiene 5 arepas. Es decir, que ese proveedor de arepas en el negocio sabe que la rotación del producto se da cada 5 días, si es una persona. No, pero es que le vendo a familias. Listo, muy bien. Todas esas estadísticas, toda esa información que el mercado me entrega son las que permanentemente está evaluando la organización, porque eso representará un riesgo operativo. ¿Un riesgo operativo en qué? En la demanda del producto o servicio que estoy ofertando en el mercado y que ayuda a que yo pueda tener recursos por ingresos a través de las ventas, conversión en cartera y conversión posteriormente en, ¿qué? En flujos de caja que me darán la posibilidad de sostener una relación con el proveedor y un proveedor que mantenga una relación constante de suministro conmigo para garantizar la fabricación, la elaboración del producto o la prestación del servicio a quien demanda ese producto o servicio. Pero entonces en ese orden de ideas también representará un riesgo de liquidez, un riesgo financiero, un riesgo de endeudamiento, un riesgo como usted lo quiera identificar. Porque recordemos que la relación de la liquidez con el endeudamiento tendrá una relación directa con la rentabilidad. Y la rentabilidad es cómo yo vendo, la forma en cómo vendo y cómo busco yo criterios de eficiencia que me permitan acumular criterios de rentabilidad para cumplir con el endeudamiento, que me da liquidez y sostenibilidad a largo plazo. Entonces son pilares estratégicos que no puedo obviar en ningún momento y que me dan una posibilidad adicional de incluso permitirme, dentro de una lectura financiera, transformar información en inteligencia empresarial, detectar crecimiento destructivo de valor o que me agregue valor. Pero en ese mismo orden de ideas, evaluar la coherencia de las estrategias. Y aquí incluso quisiera mencionar algo supremamente importante, dejándolo tal vez para con ustedes, para que nos dejen allí en los comentarios sobre esta transmisión. ¿Será posible que incluso en la forma en cómo yo estoy conduciendo la estrategia, será la estructura de la empresa la que persigue la estrategia o la estrategia es la que configura la estructura de la empresa? Esa es una pregunta que tendríamos que resolver. Pero los leo en los comentarios para posteriormente crear contenido acerca de esta gran coyuntura que se presenta tradicionalmente en las organizaciones cuando no sabe diferenciar en si la estrategia debe de perseguir a la estructura organizacional o si la estructura organizacional se debe de acomodar de acuerdo a la estrategia organizacional. Por lo tanto, esa lectura estrategia, adicionalmente, ¿qué nos va a permitir? Anticipar riesgos futuros.
y tomar mejores decisiones financieras para que nos permita reflexionar de manera objetiva frente a estos parámetros. Si bien la gerencia financiera y el análisis integral de los estados financieros nos ayudan a que podamos configurar la forma en cómo leemos de manera clara, precisa, organizada, delimitada sobre espacios de tiempo temporal, nos ayuda a no solamente producir informes, calcular indicadores, cumplir con requisitos normativos, sino que nos ayuda a transformar toda esa información en decisiones que permiten la generación del valor constante. Datos, cifras, hechos, reflexiones, procesos, mejoramiento continuo, capacidades de evaluación, prospectiva estratégica, dimensión de futuro, proyecciones financieras, evaluación contable, procesos de gestión administrativa con criterios de optimización y eficiencia en el acompañamiento al proceso productivo. Son procesos que a través de esta configuración de la información, posteriormente vamos a estar desarrollando ejercicios más prácticos, asociados incluso a cómo leemos de manera clara y precisa la información financiera, nos dará lugar incluso a que podamos poder hacer un cierre incluso en estos momentos. Y ese cierre casi que se nos configura en un escenario claro y preciso. Preguntémonos, ¿las empresas realmente están haciendo una lectura estratégica de sus estados financieros? ¿O finalmente solo están cumpliendo con la evaluación contable y de cumplimiento normativo de sus estados financieros? Los leo en los comentarios. Hasta una próxima.